Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo capítulo del podcast de Raúl. Capítulo en el que... ¿Qué? No, iba a decir buenos días, buenas tardes, buenos buenas días. noches. Gracias por ese buen deseo. Buenos días, Pierre. Buenos días, Nahuel. Buenas noches. ¿Buenas tardes o buenas noches? Buenas En noches. invierno es todos los Para mí, días si no hay noche. sol, es buenas noches. Claro, si no hay solo buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien. O no, la verdad que no estoy bien, pero todo bien. Sí, hay Ustedes. frío, viento. Y- Solo falta lluvia nomás. Ay, sí, que llueva, por favor. No. Ok, listo. Llueve, creo. Creo El que fin mañana de- llueve. Mañana sí. Hermoso, hermoso, hermoso. Mi festejo de cumple va a ser con lluvia, nada más lindo. Porque sí, estuve de cumpleaños, gente. Y por eso Maca me dio el privilegio de elegir la película de la que vamos a hablar hoy. Que trata de lluvia también. Que trata de lluvia, es verdad. No sé si trata de lluvia, pero Está en el título. está en el título. Así como pueden leerlo, vamos a hablar de Singing in the Rain. Que es una bala que debería haber gastado antes en el capítulo de los musicales, pero elegí muy mal. Y bueno, es la película que debería haber elegido, por supuesto, haciéndole honor a la historia del cine. Me quise ir por otro lado y me equivoqué, lo admito. Pero gracias a Macarena, nuestra productora, tengo otra oportunidad para hablar de esta película que me encanta. Vamos a hablar de Singing in the Rain, musical dirigido por, tengo el machete, obviamente Gene Kelly y Stanley Donen. Dirigido, protagonizado y coreografiado por Gene Kelly, por supuesto. Monumento del musical, tanto del teatro como de las películas. Y bueno, película estrenada en 1952, si no me equivoco, ambientada en los años 20. Una película importantísima para la historia del cine porque, bueno, primero creo que es una película que todos escuchamos por lo menos que existía. Ujú. Clásico. Sí, todos podemos hablar o todos sabemos que es un clásico. Está en el inconsciente colectivo como un clásico. Quizás no sabes nada más que eso. Seguramente escuchaste el Singing in the Rain y seguramente sabes lo del paraguas y alguna imagen icónica que quedó en la cultura colectiva de esa película. Digo importante porque es una de las primeras películas que habla sobre el cine, que hace un ejercicio de revisarse y de no solo hablar sobre cine, sino mostrar un poco los Ujú. entretelones y problematizar también los grandes cambios que han sucedido. En este caso, habla del paso del cine mudo, vamos a decirle, al cine sonoro. Al cine parlante, según los subtítulos de HBO Max, que es donde yo la vi. Y eso, habla sobre una estrella de cine, cuenta un poco sí, no sé si la historia de una estrella de cine, pero que comparte estrellato con una mujer, con una actriz, que de repente se ve imposibilitada de seguir compartiendo ese estrellato porque resulta que tiene una voz que no es apta para el cine parlante. Y bueno, ahí empieza... ahí empieza un poco la revisión. Por supuesto, es una película con una historia de amor también muy importante, pero para mí es una película que habla del amor a través de la historia del cine, básicamente. Película de amor, musical fuerte, o sea, muchos números musicales que eso, mucho género puesto, como mucho momento musical de estos que a la gente que no está acostumbrada a los musicales le puede molestar o le puede... no sé si molestar es la palabra, pero como chocar un poco si no estás en el código porque bailan, tap, de la nada. Aunque para mí nunca es de la nada. Para mí están bastante justificados los números en general. Eso. ¿Les gustó? ¿Pierre? Sí, yo la había visto por primera vez el año pasado cuando hicimos el capítulo bueno, sobre los musicales y me había gustado mucho, como me había sorprendido, me gustó mucho en ese momento y la volví a mirar para esta semana. Creo que me gustó un poquito menos porque la primera vez fue una sorpresa, pero sí, me gustó. ¿Noel? Sí, está buena. O sea, yo creo que con esta película confirmo que los musicales no son para nada lo Ujú. mío. Pero, o sea, no sé, parece gente que dice que las películas viejas son aburridas. Es como... esta es a color justo, ¿no? Pero si Ujú. fuese en blanco y negro sería como un ejemplo de... Mira, se puede hacer...
esto se hizo en Sí. X momento. Y, A color por poquito. claro, estuvo ahí nomás. Sí, recién empezando la época del color. Pero bueno, o sea, puedes entender que es un... Digo, puedes entender, no creo que suene como entiendes o no entiendes, pero fuera de el quizás el disfrute propio, te pareció una buena película. Sí, bueno, como antes, un poco en la previa, estamos hablando de los Beatles, que para mí es una buena banda, Ujú. no es para mí. Estoy como Ok. en ese Sí, sí, mismo, sí, sí. eso mismo. O sea, reconozco No, que es total. bueno, tiene todas cosas muy buenas. Yo no entré. A mí Singing in the Rain es como los Beatles. Me parece buena, o sea, me parece... No solo la disfruto, como disfruto películas que son malas, no solo la disfruto, me parece una gran película y bueno, es reconocida como una gran película también. Sí, sí. Yo pensé un poco para ese capítulo en la gente que no suele mirar ese tipo de película, que quizás como Nahuel no les gustan los musicales, que no suele mirar peli de los 50. Ujú. Y pensé, ok, ¿cómo vender una peli que es un clásico del cine, pero que como hay, no sé, miles de películas que son consideradas como clásicos del cine? ¿Por qué mirar esa película? Y tengo, antes de entrar en la historia realmente en la peli, 3 puntos A que ver. justifican por qué deberíamos mirar esa película. Punto 1. Gene Kelly es el Tom Cruise de la época. ¿Sabes que pensé lo mismo? Y sí. El principio de la historia, que le muestra un poco como el doble de riesgo. Ajá. Dije, Tom Cruise. Sí, y viste, hay hasta la escena de la moto cayendo de la montaña que está en Misión Imposible. Avioneta. Sí, sí, actúa, produce. Sí, hay la avioneta, acrobacias de todo tipo. La cosa de actuar con el físico, tipo de poner Ujú. su cuerpo en la película. Punto 1. Punto 2, para los fanáticos de Star Wars. La actriz es la madre de Carrie Fisher, que es la Mira. princesa Leia en Star Wars. Y punto 3, que para mí es lo más actual, es una peli que, bueno, pone en escena el cine, pero es una peli un poco meta, ¿no? Con Ujú. el lore del cine. Ah, Y bueno. para mí eso es muy... Pensé que ibas a hacer alguna conexión con el futuro. No sé por qué. Bueno, puede ser. Pero bueno. No, bueno, eso. Sí. Y quizás esos 3 puntos como deberían por lo menos generar un poco de curiosidad para ¿Y el mirar de esa Star película. Wars? ¿Algún fanático loco? Alguno Tal cae. vez dice, hey. Y sí. Alguno cae. Sí, para mí es muy interesante la manera en la que habla del cine y sobre todo por la época de la que estamos hablando, ¿no? Hoy ya no es un acto de... No es un acto de conciencia necesariamente hablar del cine. Ya está hecho, ya lo vimos. No significa lo mismo hablar hoy del cine en una película que hablar en el 50 del cine. Insisto con el punto de que fue una de las primeras películas en hacerlo, una película de estudio encima, y lo hace desde la comedia. A mí es una película que me hizo reír bastante. El Gene Kelly, capo, pero absoluto, o sea, un virtuoso. Para mí igual recién me notaba esto, siento que es una película que pone el virtuosismo en función del arte, ¿no? Mm, Siento que tiene muchos de esos momentos donde dices, por lo menos si te gusta el género o si has tomado alguna clase de danza y ves a esos dos bailar, dices, o sea, es increíble lo que hacen. Pero a mí me gusta mucho el personaje del amigo, Cosmo. Cosmo, que es un clown. O sea, es un payaso, es uno de los 3 chiflados y realmente me causa mucha gracia y me encanta y me causa hasta fanatismo ver cómo es que puede hacer humor no solo con la cara, que es muy bueno, sino con el cuerpo. La coreografía donde está bailando y se cae y se levanta y se cae y se levanta y se cae, para mí es uno de los momentos brillantes de la película que me encanta. Me encanta Tiene un poco el formato, la fórmula del dúo de cómicos. Es verdad. Porque Gene Kelly no es cómico, pero está acompañado de un payaso y es como el serio y el payaso. Funciona así a lo largo de toda la película. Creo que el 80% de los diálogos que tiene Cosmos son chistes Sí, sí. o gags. Y eso, lo disfruté mucho. Sí, es la dinámica del amigo feo un poco. No estoy Sí. diciendo que es feo, pero es un poco eso de la historia del cine, que tienes como la estrella y al Sí. lado el comic relief, como Ujú. el que tira chistes. Y el que no es tan exitoso, pero que acompaña a su amigo, es el burro de Shrek, al final. Buena comparación. Sí, es el burro de Shrek. Es el burro de efectivamente. Shrek. Igual a mí, bueno, quizás porque estoy de muy mal humor en estos Uf. días, pero la primera vez me pareció espectacular el Cosmo y esta segunda vez, no sé por qué, me cansó un poco. ¿Sí? Sí.
como estoy de acuerdo con ese número que él tiene solo en el inicio de la película, que probablemente, creo que la primera vez que vi la película fue mi número favorito. Ajá. No sé, esta vez yo estaba como, no quiero ver eso. Me cansó un poco. No, a mí me pasó esta vez, igual yo creo que me pasó las dos veces. Sí, me cansa, como para no solo halagar, me cansa los números musicales que están seguidos. Ujú. Al final, como cuando cuentan, cuando Ah. quiere mostrar los números musicales de la película que está haciendo, es muy largo. Se me hace muy largo. El de Broadway. Ujú. Sí, que es la película la nueva propuesta sobre la película que está haciendo. Bueno, contextualizando un poco sin spoilers, lo que pasa en la película es que, habla del cine de muchas maneras distintas. Una de esas es que hacia la mitad, al final de la película, ellos van a estrenar una película sonora que estaba muy mal hecha, entonces deciden cambiarla por un musical. Y Gene Kelly, el personaje Don, que es Gene Kelly, va al productor a mostrarle, mira, esto es lo que hice para que veas cómo quedan los números musicales. Y es largo, es muy largo. Y es como, no sé, son 7 números musicales, que además no están conectados con la historia porque es la otra película. Entonces es un poco más difícil de ver. ¿Y cuál es su número favorito? Creo que Esa me es la empiece Nahuel primero a ver. Sí, sí. No, Si no. tenés Dale. uno, bueno, no sé, como... quizás en algún momento que te impresionó, no sé. Alguno que quieras No. destacar por algo. Capaz, Y es no que sé. destaco más los que me... Estaba como... Quiero que termine, por favor. El de Broadway Está para bien, mí fue está bien. eterno. Sí, fue largo, es largo. Eterno. O sea, yo entiendo. Bueno, pega los zapatos, son muy virtuosos, se suben arriba. O sea, bailan en la mesa, bailan en el piso, bailan en el piano, ¿sí? Ok. Pero ese no es el de Broadway. Bueno, pero en general. Ujú. Y el Cosmo, que pirueta, Make rompe him la laugh. pared, que no sé qué. Claro, esa canción. Bueno, esas dos fueron como las que me costaron más. Ok. Cosmo, todo bien con Cosmo, es un actorazo, es muy virtuoso, es un capo, pero no sé, no entré. O sea, me acuerdo más de esas que del resto. Después, bueno, la que canta bajo la lluvia, me gustó cuando apareció policía y lo miró con cara de orto. Cuando se acabó la música. Sí. Y regala su paraguas, porque está muy contento. Y canta y baila por eso. Pero no sé, después... A mí Singing in the Rain, esta vez, o sea, la canción Singing in the Rain, me llamó más la atención que la primera vez que la vi. Cómo está filmada. Me parece muy bien filmada. Me parece que es una película con un despliegue técnico de cámara sobre todo que me sorprendió un montón. Creo que la primera vez no lo vi, no le puse tanta atención, pero no sé, la cámara hace movimientos muy impresionantes para la época, para mí, sobre Sí. todo en Singing in the Rain. Creo que ese es el punto en el que a cualquier persona, o sea, por eso es un clásico para mí. Y lo hace a la película ser más visible, ¿no? Como verla más de una forma más amena si no te gustan musicales. Ujú. Porque es muy... Así como son muy virtuosos esos bailando, la cámara acompaña muy bien. O sea, ahí mete grúa. O sea, yo pienso el 52 con un socotroco enorme. Sí. Pero tiene muchas... O sea, bueno, si nos metemos ahí, fotografía, todo eso, ese tipo de cosas es muy destacable en casi todos los aspectos. Bueno, ahí, cuando desde que comenzó, dije, bueno, si esto mantiene ese ritmo, bien, Ujú. ¿no? Y más o menos que lo mantiene. Sí, es una película, más allá de eso, de si no te gustan los musicales, que es un género difícil. Bueno, no sé, yo creo que es lo que pasa con los géneros en general. El verosímil que plantean los géneros es fuerte y son códigos que si no te bancas no te gustan. A mí me pasa con la acción. Me pasa un poco con el terror, pero me pasa más con la acción. A mí en general las películas de acción no me gustan porque plantea un verosímil que no me interesa, en el cual no puedo entrar. Por algún motivo puedo entrar más si me ponen a alguien bailando y cantando. En general igual, esto ya lo hablamos en el capítulo de los musicales, a mí en general no me gustan tanto, me encanta el género, no me gustan tantos musicales,
Pero me parece que Singing in the Rain es el musical en su máxima expresión, usando el código de me pongo a bailar de la nada, y para mí lo hace de manera... Bueno, es que a veces con estas películas que a veces lo hablamos off the record, que es como, no podemos hablar del Padrino porque ¿qué voy a decir del Padrino? A veces con Singing in the Rain me pasa un poco también, digo, es un gran musical, sí, pero chocolate por la noticia, es el musical. Sí, pero para mí también es que tiene que ver con, bueno, creo que para mucha gente es difícil entrar en un musical porque la historia no tiene tiempo para desarrollar mucho o los personajes o la historia. Y entonces a veces la historia o es como una tela de fondo para los números o es muy vacía. Uh-huh. Y en esta, para mí, cómo toma esa iniciativa esa idea de voy a hablar del cine, ponerlo en escena y usar los códigos del cine, mantiene un equilibrio bastante, que para mí funciona por lo menos, quizás para Nahuel no fue más complicado, pero entre los momentos musicales y los momentos más narrativos, digamos. Mientras que creo que hay más, creo que son 60 minutos de números y 40... ¿60? Ajá, ¿En serio? como una hora musical, digamos, y 40... Yo le hubiese dado Wow. tipo 40 minutos cantando, bailando, o 30, Y fue demasiado. y todo película. Mirá. Qué loco. Y a mí me gustó, la primera vez que la había visto, no me fue como para ustedes, que no me había gustado tanto el Broadway, el momento final, digamos, los 15 minutos Sí. de musical final. Y esa vez me gustó mucho más. Ah, No sé, qué me loco. conecté en ese momento. Y Ajá. fue hasta el momento musical que más me gustó. ¿Cuál es el que más...? Ah, ese fue ese. Sí, pero que quizás porque eso estaba en otra, no sé, distinto para mirarlo. ¿Y tu momento, Clau? El que más me gusta, Del- me gusta mucho el Making Love de Que era mi Cosmo. favorito antes. Me encanta. Lo hemos hablado, a mí el virtuosismo no es algo que me interpele, pero cuando está puesto en función del contexto o del personaje, creo que ver a este Cosmo siendo virtuoso a mí, no sé, rompe incluso con lo que veníamos pensando de él. Pero me pasó también de que agradecí el virtuosismo. O sea, lo disfruté. Disfruté su capacidad física de poder hacer todo lo que hace, de ser un payaso mientras baila tap. Mentira, no baila tap en este número. Pero baila, baila de manera muy virtuosa, casi que de salón, mientras te está tirando al piso 20 veces. Me encanta la coreografía con los objetos de arte. Me encanta cómo la película... En general, siento que hace un manifiesto sobre el cine. Y este número para mí es un manifiesto. O sea, es en un set. Es justo en el paso, en el cambio de paradigma del cine mudo al sonoro. También me gusta mucho. No me gusta la canción, pero sí me gusta. Y acá empiezan los spoilers. Así que pueden dejar de ver si no la vieron. Me gusta mucho cuando Don le declara su amor a Katy Selden. Porque me gusta lo que pasa con el set. Me gusta, siento que esa es la parte más, o sea, donde más queda en manifiesto las cosas que tienen para decir sobre el cine. Y creo que es un poco una declaración de amor al cine. Ujú. Y, no sé, me pareció muy poética la manera. La canción me parece bastante aburrida. Quizás el único número, no el único número, porque me gusta mucho lo que hace él, muchísimo. Pero la canción me parece un poco aburrida. Pero me encanta lo que hace, me encanta que la ponga ahí, que le prenda la luz, que le prenda el viento. Yo insisto en que dudo que mucha gente haya visto eso en el año 50. Calculo que debe haber sido una gran sorpresa para quienes vieron la película, de repente ver el backstage de cómo funciona una toma. Ujú. Y sí, puede ser esa, y me encanta también la de las letras. O sea, cuando están en Sí, la... de la dicción. Sí, sí. Sí, cuando están en la clase de dicción y los dos se suben al piano a hacer tap, me parece una locura. Pero eso para mí encanta. es 100% virtuosismo. Eso es 100% Por virtuosismo. Lo que cantan también. Sí, que es muy divertido. Ujú. Y además ahí es la única... ¿Ves? Quizás que vemos a Gene Kelly también sumarse a la Claro. diversión de Cosmo. Es verdad. Como hacer un poco payaso. ¿El tuyo, Maca? Yo creo... ¿Tienes ganas de pasar a hablar? Sí, pero no me voy a pelear. ¿Por qué? ¿Con Nahuel? Porque tenés ganas de pelearte. Va a pelear porque tiene ganas de pelear. Yo vine en paz por completo. Como cuando vengo con los musicales, vengo en paz. El del piano. ¿El del piano? El del... La Sí, dicción. el de la dicción. El de la dicción, no la adicción.
Bueno, es que Singing in the Rain yo creo que ni lo cuento porque es Singing in the... No sé. ¿Podía llover tanto? O sea, viste que se forman los charcos y todo eso. No, y una cosa es la lluvia hoy, que las cámaras tienen otra definición, que la lluvia en ese momento, o sea, es el agua que debe haberse recibido Gene Kelly. No, pero viste que se armó un charco enorme. Dijo, uff, ¿cómo habrá quedado ese estudio? Sí. Además, época dorada, los sets, o sea, una cantidad de plata tiene que haber costado esa escena. Bueno, está viniendo la reina del musical. Porque acá si hay alguien que sabe de musicales, es Me Maca. miró antes de venir, Ojo. La fulminante te pegó. Hoy salgo amando los musicales, me parece. Hola. No sé ni cómo empezar porque siento que nadie entendió. Uy. Para No. mí, y es lo que vengo a rescatar, ¿sabes cuál es la diferencia entre Singing in the Rain y Duro de Matar? Gene Kelly tiene pelo. Sí, además de tener pelo. Que son Que 30 años. El chabón no necesita absolutamente nada para hacerte sentir magia. El chabón es virtuoso a un nivel que él sabe que toda la magia depende de una toma y la hace 1500 veces y se cansa y practica y lo hace increíble y sonríe y canta espectacular y eso lo hace de verdad. Por más que después se grabe algún sonidito que otro. Pero es tipo, para mí es no sé si hay hoy en día una época tan gloriosa actoralmente como esas. O sea, Gene Kelly es Dios. Yo creo eso. Y A ti las películas te... Fred Astaire y Frank Sinatra y todos esos que además de romperla, bailaban increíble, bailaban tap, que no es nada fácil, hacían ritmos espectaculares, virtuosos, se lucían, y todo esto para que venga un chabón a decir que quería que termine la película. ¿Pero qué te pasa? ¿Quién estás hablando? A vos te estoy hablando. Yo quería que termine el número musical. No. Claro, El de Broadway, que duró media hora. Sí, ya sé, se hace largo y todo. Igualmente, no sé si es tanto, o sea, si bien abre al mundo audiovisual y todo eso, también siento que Singing in the Rain, los mundos que abre son muy, no sé cómo decirlo, tipo, ese lugar en donde él se le declara es mágico. Y no sé si vos decís que la gente pensaba que era así que se hacían las películas. No. Igual sí, debe de haber sido re ignorante esa gente. No entendí la ¿Arre? pregunta. No, para mí no, ¿eh? Para mí, o sea, no sé, vos de pibita o cualquiera de nosotros, ver cómo se graba una película es algo nuevo. Y en esa época en donde no se hablaba mucho del dispositivo, o sea, cómo se graba una película en un estudio, porque el estudio es como un lugar cerrado. Y para mí sí, el público se habrá sorprendido de, mirá cuántas luces tiene, mirá que esto no sé qué. Sí, rompe la ilusión y el cine es ilusión. Hoy mucho menos porque eso ya se rompe con la ilusión muy seguido, a veces demasiado, como en Deadpool, que hace un abuso No habla del cine, no es novedoso, no me importa lo que tienes para decir. Hay otras películas que hoy en día siguen hablando del cine de manera muy interesante, pero en esa época se rompe una ilusión de décadas. Y eso no me parece menor. No entendí tu pregunta igual. No, yo tampoco. No, igual, no, que decías esto tipo, como la gente sabía, o sea, siento que justo los sets de Singing in the Rain son muy también preparados para esa peli. Uh-huh. No sé si hay algo que uno después pueda reconocer como, no sé, tipo, son muy teatrales también. Uh-huh. No son tan reales, pero porque siento que también está muy presente lo teatral en esa película. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Los sets, de hecho... ¿Voy a pelear también con vos? Yo estoy un poco de acuerdo contigo. Es que los sets Yo también. No te voy a chocar. No, los sets, o sea, no sé si te acuerdas porque no la viste hoy. No la viste por este capítulo. Nos vamos. Falta de profesionalismo. Nos vamos, Pierre. Pero hay muchos sets, se muestran muchos sets en la película.
de un montón de películas que están haciendo que no son teatrales. De hecho, la primera es una película muda, él es un plano fijo, Ujú. y los sets móviles existen incluso hoy en el cine. No me parece que... O sea, yo sí creo que el set que muestran es un set que existía y un set que se puede haber replicado en muchas otras películas. Igual yo estoy de acuerdo por dos razones. Porque el set es eso, es el estudio, es el espacio cerrado, que en eso se puede hacer una comparación espacial con el teatro. Y también porque el personaje de Debbie Reynolds, no, me olvidé su nombre de nuevo. Katy Selden. Katy, gracias. Ella viene del teatro, es actriz de teatro. Y habla eso, yo lo que hago es un espectáculo vivo. Y vos lo que haces, hablando del cine mudo también, ella habla algo muy lindo que sos solo una sombra en una pantalla. Y no sé, hay algo muy poético con eso. Y para mí lo que la peli hace es justamente deconstruir ese discurso que ella tiene, que es, no es solo una sombra en una pantalla, se pasa en un espacio y cuando llega el sonido, digamos, hay una dimensión a más que no es que no existe en el teatro, pero que se incluye en el set de forma distinta que en el teatro. Esa puesta en escena para mí es algo muy teatral, con eso estoy de acuerdo contigo, pero bueno. Sin embargo, la película lo que hace es decirte, el teatro era necesario, o Sí, sea, al momento es de una que aparece el transición. sonido, el teatro es lo que lo guía. Porque la otra, que me parece espectacular el chiste de la otra, que tiene una voz de mierda. Sí, es bueno. Me el chiste. encanta ese chiste. Ujú. Y me Muy gusta... cómico. Sí, Es muy bueno, sí. que es graciosísima la peli. Y sin ese chiste no existe la película. Y no, o es, sea- y no es graciosísima a los yankee. No, es gracioso, en serio. Es sí. graciosa de verdad, es porque es medio clown también. Es Eso- como payasa. Es como, hablando de guión, o sea, lo que incita al problema es una estupidez. Pero es muy gracioso. Pero, o sea, es una realidad de la época. O sea, se bocharon cientos de actores Ujú. y actrices porque, bueno, hablar es una cosa y gestualizar en blanco y negro es otra. Claro, pero no era necesariamente una cuestión de actuación ni de... Era un tono de voz de mierda. Eso Sí. me parece Ujú. muy bueno. Y para mí fue lo mejor de la película. Sí, sí. Y dato interesante, la actriz, entonces, Debbie Reynolds, ella la doblan en la película final, porque no sabía cómo cantar bien como debería haber Ah. cantado, y bueno, así que es un poco la historia triste que denuncian un poco eso, y en la producción de la peli hicieron lo que estaban denunciando. Bueno, pero sí, para hablar del teatro de nuevo con el cine, hay algo también que ella representa ese purismo artístico, ¿no? Ok, el teatro es el arte de verdad, el Shakespeare. cine es una cosa de payasos, básicamente. Y él rechaza totalmente esa postura y después él la tiene con Ujú. el cine, esa oposición entre el cine mudo y el cine sonoro. Me parece muy irónico y muy interesante también ver esa dicotomía que existe en una sola peli. Yo me voy, chicos. Bueno, gracias, Maca. Igual, aguante los musicales. Acá vos tenés que... Te están convenciendo, ¿eh? No. Nahuel me va a convencer a mí. ¿De qué? No creo que Nahuel, pero Pierre. Pero a Pierre le Bien. gustan los musicales. No sé Más si me o gusta. menos. Ajá, Más o menos. A Es Pierre- un, es un veleta. A Pierre le han gustado más musicales que a mí, más o menos. Tiró la preventiva. Por las dudas. Y esa cosa que hablaba de sombra también en la pantalla me hizo pensar en algo que está en la peli Babylon, que a mí personalmente no me gustó mucho, no sé si la viste, Clau. No la vi porque escuché más malos comentarios que buenos. Hizo una película que dura 3 horas. Y si no escuché tan buenos comentarios, digo... Y de hecho, ¿sabes qué me pasó? Que una profe... Yo estaba cursando Historia del Cine y una profe la bardeó mucho. Una profe que ama Singing in the Rain. Claro. Y... Mm. No, hablaba de esto. Tu líder de conciencia. Hablaba justo de esto, de como opinión. del manierismo, y decía, no, o sea, no es novedosa, es aburrida. Hoy no es, o sea, como que... Yo estoy poniendo palabras de otras personas, ¿sí? No la vi. Pero una persona que sabía dijo, igual, una película te puede gustar o no, simplemente. Decía eso, como que planteaba algo medio rebelde y meta que decía que no era suficiente y no lo valía hoy. ¿2023 salió? ¿2022? 22. 3, 2, sí. A mí me flasheó. Sí, a ti te mí me gustó. flasheó A ti te gustó mal. mucho, sí. Sí. Alta peli. Sí, porque esa peli habla un poco de la misma cosa, ¿no? Del pasaje del cine mudo al cine sonoro y cómo el cine pasó de ser una fiesta en el set a un ambiente súper controlado porque entra la dimensión del sonido. Bueno, pero hay una escena que a mí me gustó mucho en Babylon que es
una escena, creo, entre el personaje de Brad Pitt y la crítica de cine, creo, que ella denuncia eso como, ok, son solo marcas en el rollo de una película y eso van a quedarse así en la historia del cine. O sea, como habla de algo muy físico. Y yo mirando la peli Singing in the Rain, sentí eso cuando ella habló, sos nada más que una sombra en una pantalla. Porque fundamentalmente es eso. Y sobre todo cuando miras Singing in the Rain, todos los actores muertos hoy. Sí. Y entonces sí. es como, wow, lo que queda de ellos es ese objeto que es esa película, que es un clásico. Y por eso la miramos hoy, pero es muy loco como es lo que dejaron para la historia. Sí, está. O sea, yo me pasa de vez en cuando en el que veo una película muy vieja y pienso eso. Sí, Digo, sí, este está sí, muerto, sí. este también, el perrito, que no sé qué. Sí, a mí me fue muy triste. Sí, es como un poco loco. Pero también es la diferencia, creo que las películas que son el medio en el cual se perpetúa Se perpetúa. el todo. O sea, todo lo que está ahí va a quedar ahí. Que bueno, después hay una cuestión de conservar ese material para que perdure hasta el Ujú. infinito. Que bueno, es un súper retema hoy en día que no sé, de acá a Argentina, por Ujú. ejemplo, las primeras películas en fílmico, un poco que ponerle si hicieron 100, sobrevivieron 40. O sea, y ese material deja de existir y dejó de existir esa persona, dejó de existir más o menos, ¿no? En Sí, grandes sí, rasgos, sí, bueno, sí. tienen familiares, sí, hay Sí, fotos sí, sí, seguro. Pero hay una cuestión de prosperar en el tiempo que lo tienen las películas. Y por ahí no un video en YouTube, tal Ujú. vez, ¿no? Y son las cosas que el cine sigue aprendiendo porque el cine sigue siendo un arte muy nuevo. Ujú. Y hay cosas que se ha tenido que ir aprendiendo durante la marcha. Y eso, recién nosotros estamos viviendo lo que sufren otras disciplinas artísticas de esto. No hace tanto tiempo empezó a morir la gente que, por lo menos que empezó con el cine sonoro. Y es fuerte. A mí hoy también me pasó de pensar y reflexionar sobre eso, sobre todo viendo a Jim Kelly, como diciendo, hay una leyenda acá que está muerta. Sí, sí. Y que fue viejo, también pensé en eso, como acá están, pero en su juventud total, no era tan joven, pero su cuerpo parecía de 12 años, cómo se movía, y eso, pero es una persona que envejeció, murió, me parece, es fuerte. A mí me pasa eso cuando entro en una página Wikipedia de un actor de una peli, no sé, de los 30 y veo que nació en 1860. Y yo estoy Nah. tipo, él nació antes del Claro. cine. Recién existía Argentina, más o menos. A ver cuándo murió Jane Kelly. ¿Cuánto tenía en la película? Tenía 40. ¿40? 40, sí. Un pibe. Y es divertido porque esa peli salió justo después de otra peli que se llama Un americano en París, que Ujú. miré también esta semana y que me gustó menos que mientras que se pasa en París. Pero habla bien francés. Habla mejor francés que Tom Cruise, por ejemplo. Otra comparación. Pero sí, tiene esa misma cosa del número final que dura, no sé, 15 minutos. ¿A musical también? Ajá, sí, sí. Y cómo funcionó para Un americano en París, que creo que ganó un montón de Oscar. Decidieron como un poco que en el último momento hacer un número como el número de Broadway en Singing in the Rain. Como Ujú. no, fue un poco improvisado. Y por eso está un poco forzado hasta en la peli, porque él propone, como creo que el productor dice algo tipo, no consigo imaginarlo, Sí. grábalo y vemos después. Pasa el musical, después está tipo, no sé. Ujú. Y es Y como también- un chiste. Hay algo que dice Katy, Ujú. o sea, la que hace teatro, que dice algo así como, viste una, viste todas. Ujú. Sí. Que bueno, también en la época en la que se estaba grabando esto, es una época una época industrial del cine donde se grababa, pero Sí, sí. no sé, muchas películas en simultáneo en el mismo set. Que bueno, está en el plano ese en el que se ve que, no sé, la cámara como recorre el estudio y están grabando como 3, 4 películas. Que en Babylon creo que hay un plano igual, Sí, sí, me sí, sí. parece. Que está, Muchos homenajes en Babylon, siento, a Sí, esa peli, sí. ¿no? Que es un poco la época también, ¿no? Que hay como reglas muy claritas en todas las películas, que yo que sé, si hay un amor, es un amor heterosexual y van a terminar juntos, felices, porque si es así al público le gusta. Está Ujú. como la fórmula, hay como una receta, ¿no? Por eso es Ujú. como un cine
más industrial, que salían como productos, tac, 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 tac. Que para mí lo loco es que sigue súper vigente esa frase. O sea, ¿viste? ¿Con qué películas? Con muchas. Las de Marvel. En Misión Imposible. Con Netflix. Las Producciones de Netflix, terror. un poco. Si viste una, viste todas. Como sabes cuál es el código, la fórmula Netflix. Sí, Quizás sí. menos ahora, pero Yo como creo que un poco realmente menos. la marca Netflix es algo que... Para mí, sí. No, obvio que sí. O sea, las industrias, las multinacionales, los estudios, Ujú. son las películas de estudio en general. Con grandes excepciones, obviamente. Por lo que dudé de Netflix es porque creo que a veces se abre más que otros. Bueno, es un formato nuevo, creo que todavía se está gestando esa industria de las plataformas. Creo que es un poco más abierto y le da un poco más de lugar que lo que da Universal a las películas que produce. Ujú. Universal como un ejemplo, digo. Como los grandes estudios, a de repente algún director independiente que hace su película y bla. Pero obvio, o sea, son formatos es mercado, funcionan bajo las lógicas del mercado y esta fórmula funciona bajo la lógica del mercado. Y eso me parece muy interesante de Singing in the Rain porque lo problematiza y es una película que de hecho no tiene una estructura clásica de guión. A pesar de que tiene algunas cosas de la fórmula, como la historia de amor que siempre tiene que estar presente, pero la película va por bastantes lugares que a mí me parecen interesantes y que rompen con esto que dice Katy. Pero es interesante cómo 70 años después aplica todavía. Sí. Y es que es una peli linda de ver también. Como hablamos un poco en el inicio del color, pero es esa tecnología Technicolor que tiene... como se perdió, no sabemos hoy, es cierto, porque pasamos de algo analógico a algo numérico. Y todavía se graba muchas peli en analógico, pero no sabemos más casi hacer películas con ese tipo de color. Y es divertido que como el cine evolucionó hasta lo que conocemos hoy, con superproducciones que cuestan, no sé, 300 millones de dólares, y no sabemos más hacer ese proceso químico para conseguir ese tipo de color. Y es muy loco eso. Por eso como cuando miras ese tipo de peli, yo veo que es bastante accesible para un público que no tiene... Quizás, no sé, que no suele mirar ese tipo de peli de los 50. Hay peli así con colores que vos estás tipo... ¡Wow! Parece que esa peli inventó el color simplemente. Sí, es muy linda de ver y sí, o sea, se ve muy linda y es muy divertida. Que es fundamental y que es el gran prejuicio sobre las películas viejas. Es una película entretenida de ver. Buena peli para introducir a los musicales, creo. Bueno, por lo menos quizás tiene muchas cajas de... ok, si quieres mirar una peli de los 50 musical, como... Es muy específico. No, pero viste como alguien para nada cinéfilo o que quiere interesarse, pero quizás tiene ese rechazo, no es la peor peli para mostrar a esa persona. Claro. Sí, no, o sea, tiene bueno, acá es un comentario medio feo, pero tiene mucho de película. O sea, una historia. Uh-huh. Que eso lo hace como accesible. Obviamente, si me decís ahora que tiene película 40 minutos, bueno, Uh-huh. no sé. Pero también, o sea, yo creo que el género musical tal vez es el más mirado de lejitos de la gente. O sea, como el que más prejuicios tiene. Uh-huh. No sé si hay otro que tenga más. Ponele. Yo qué sé, las películas de ciencia ficción también tienen algún rechazo de la gente. Las películas de terror, en general, también. Uh-huh. Y los más aceptados son los dramas. Por eso hay muchos dramas. Pero creo que de musicales son como las más... Sí. Sí, es que para mí es el género. Y que además el género se fue perdiendo y abundan los dramas como de género fluido. No, digo, son difíciles los géneros en general. No sé si el musical es el más rechazado, Yo pienso que pero no, yo diría que está muy cerca del terror. sí, pero te ahora siento que o amas o odias. Y con los Y musicales también. musicales puedes estar tipo, ni lo considero. Claro. ¿Viste? No, Como mucha yo- gente, yo siento que nunca mira un musical en su vida. Yo y va a creo que estar tipo, con eso no existe. yo creo que con el terror pasa lo mismo. Es que para Sí, mí, o sea, con el terror es... Y es más, te digo que las personas
que puede ser la misma persona. Como digo, amas el terror, estoy tirando una tesis. Amas el terror, odias los musicales, amas los musicales, odias el terror. Así te la tiro. No, para mí, o una cosa que demuestra que el terror como está latente siempre, como en general la gente como que le gusta, obviamente el que tiene miedito no, que es que siempre hay en cartelera una película de terror. O sea, desde que nació el terror hay una Sí, película pero en para mí cartelera. no sé si no sé si es un punto válido sobre la aceptación y el rechazo. Sí, definitivamente se producen muchas más películas de terror, pero sí creo que pasa lo mismo de si no te gusta el terror, no vas a aceptar ver una película de terror. Esto está para hacer una encuesta en Instagram. Sí, De podríamos. si bancaron musicales, no comparemos con el terror porque son cosas muy distintas. Sí. ¿Verías un musical? Porque hay mucha gente que no vio musicales. Incluyéndome, yo no sé cuál es el primer musical que vi. Por ahí, Los Miserables que hicimos acá. Sí, creo que nunca habías visto uno. Y no sé si vi otro. Escuela de Rock, ¿cuenta como musical? Sí. O sea, y ni siquiera... Yo bueno, lo vi yo después. yo también me pregunto, yo cuando vi... Tuve un tiempo que estaba como con ganas de ver musicales, después de ver, que ya la he nombrado, después de ver Dancer in the Dark. Dije, a ver qué otros musicales puedo encontrar que salgan un poco de Chicago, Cabaret, como los musicales más comerciales. Que también pasa eso, que hoy en día no se hacen tanto musicales comerciales, pero sale La La Land y es una revolución. De taquilla, de crítica, porque fue una película que le fue excelente. Para mí pasa eso con el musical también. Pero estaba buscando otros musicales y vi uno que estaba categorizado como musical que lo dirigió Brian De Palma, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí. ¿Lo viste? Phantom, algo, Sí. ¿no? Phantom, sí, algo. Tiene referencia al fantasma de la ópera, como Ajá. bastante clara su vínculo musical, pero era... yo no lo hubiese considerado un musical. Me pasa lo mismo con Escuela de Rock. No sé, cantan un montón, Hay pero temas. no entra en este verosímil. O sea, no juega con el código Ujú. y el plantear un mundo en el que bailar y cantar sea parte de lo musical o sirva para expresar los sentimientos, como... Porque en el mundo de Escuela de Rock es el nuestro, en donde se canta arriba de un escenario. Y O sea, Los Disney son un se poco pone más- al frente que se canta. Claro, Disney. Los de Disney son musicales. Son Casi musicales. todos los El Rey dibujitos. León y todo. Está Sí. Elton John cantando. El Rey León es musical, sí. Y Barbie. Barbie tiene para Tiene mí- un número musical al menos. Sí, sí, sí. El de los Ken. Bueno, Es el que más recuerdo. esa es difícil para mí. Yo no la consideraría musical, pero tiene números musicales. Pero para mí tiene que ver también con esa forma quizás más actual de hacer cine, de alejarse de las etiquetas. Como Sí. puedes tomar cosas, códigos del musical sin hacer que toda la peli sea una peli musical. Puedes Total. hacer como integrar algo de terror mientras que quizás son 5 o 10 minutos de la peli. Me parece mucho más interesante Claro. también funcionar así. O Sí. sea, si decís que esto es el puro musical, yo detecto es que es como gente muy feliz bailando y cantando. O sea, dice, se me ocurrió una idea para el guión. No, pero estás y- tomando un ejemplo que sucede. Sí, no, No, para mí... pero digo, este es, calculo que hay muchos parecidos a este. No, lo de la felicidad no es para nada un Pero requisito. sonríen todo el tiempo. Acá, por eso te digo, pero ¿por qué Es Estados tomarías, Unidos. ¿por qué tomarías Ah. la única película que viste como No, ejemplo estoy de los preguntando, musicales? estoy preguntando. No lo preguntaste, lo asumiste. Bueno, lo asumo y ahora lo Y pregunto. estás equivocado. De hecho, Los Miserables es todo lo contrario, por ejemplo. No hay Pero una eso es sonrisa. malísimo. Pero los de época, de esos de los 50. No sé cuál fue el boom de los musicales. ¿50 será? Probablemente ese, pero también después salió Chicago y Cabaret, que son dos musicales que son clasiquísimos de los musicales, que hablan de temas mucho más oscuros. O sea, Chicago habla de un asesinato, Cabaret está... el contexto es el régimen nazi, o sea, hay... Y son súper clásicos. Chicago igual es adaptación de teatro. Pero no, para mí, o sea, el básico, la fórmula, no sé si la fórmula, pero ¿por qué se hace un musical? Que lo hablamos en el capítulo de los musicales, vayan a verlo. No es esto, no es bailar y sonreír. Entiendo a lo que vas. Bailar y cantar. No, es Cantar. es un personaje que necesita expresar, es un mundo que necesita expresar de una manera que las palabras, que el texto solo no alcanza. Y por Igual- eso entra la música, por eso entra la danza. Sí, bueno, no me acuerdo, creo que lo mencionaba Maca en el capítulo de Los Miserables. Si cantan y no bailan, ¿es musical? Sí, es música igual.
O sea, el único requisito es que canten. O sea, que expresen sus emociones Yo cantando. insisto que para mí el requisito es que en el mundo, en la diégesis de esta película, no están cantando, no están bailando, es una manera de comunicar. No es, nadie le dice a Gene Kelly, basta de bailar, o ¿por qué me estás contando esto bailando y cantando? Los Miserables, lo mismo. Claro, No están hablando. nadie se cuestiona el hecho de cantar y bailar y no está puesto de manifiesto que están cantando y bailando, como en Escuela de Rock, que sí está puesto de manifiesto. Ellos cantan, tienen una banda. Sí. Para mí esa es la única regla. Y acá repito, el Joker 2, no están, bueno, siempre El Joker 2. sonriendo, 1, y 2, para mí se justifica el uso del musical de una forma muy inteligente, o por lo menos muy original, que es como sirve para representar visualmente lo que ellos están soñando o alucinando. Y entonces como no es siempre como eso, una expresión de lo real en el Ajá. universo de la peli, puede ser también usado para representar otras cosas que quizás, sí, que no se pueden como tocar o Ujú. ver. Para mí eso es lo que más me interesa del género, es que hay algo que... Un número musical está justificado para mí cuando pasa eso, cuando, ok, estamos buscando por fuera de lo que podría... Si esto se puede decir con un texto, no vale la pena. Si necesitamos expresar algo, porque las palabras no nos alcanzan, quizás estoy siendo muy cursi, bueno, apelamos a la música, que es un lenguaje mucho más abstracto, pero que apela a la emoción de una manera muy distinta a las palabras, y ahí entra a jugar esto. O sea, también hay musicales que usan la música, no sucede tanto en las películas, pasa más en el teatro, que usan la música para narrar. No adhiero a esa concepción del musical, no me gusta, no me interesa. Eso me lo puedes contar con palabras. Pero cuando entramos al interior de un personaje me parece interesante. Pasa en el Guasón, pasa en Singing in the Rain, Dancer in the Dark pasa todo el tiempo. Sí. No, igual en Singing in the Rain es muy performativo también. Ajá. Es muy para poner en escena tipo, ok, ese actor o esa actriz es capaz de hacer eso. Sí, como seguro que sí. mucho Seguro. más, sí, demostrativo. Sí. Pero bueno, ¿respondió tu pregunta? Sí. Ahora tenés ganas de mirar ¿Qué? de nuevo Ahora el quiero Joker ver. 2. Te quedó claro que no... Yo me había olvidado que vi el Joker 2. O sea, Sí, Sí, a lo ese hablamos nivel. acá. Sí, Vayan obvio. a escuchar el capítulo. Para mí es un buen capítulo que hicimos. Sí, ¿a vos te había gustado? No, pero... Enamorado de Joker. La defendí. La defendiste. Es una peli mala. Tuviste que Es una tomar peli esa postura. enferma hasta. Pero me gustó lo que el director quiso hacer, solo que no sabe hacerlo. Y me gustó porque fue un musical. O sea, Ujú. yo hasta... Si no es una buena película. Gente aplaudía la película pensando que era un troleo. O sea, ese nivel es como troleo al sistema, no sé qué. Es como, bueno. Tarantino la defendió también. Con Sí, argumentos pero muy bueno. parecidos a los de Pierre. Algo que me estoy dando cuenta, tal vez ustedes lo pensaron, pero que la persona que es muy, muy cinéfila, Tarantino, le gusta todo. O sea, le gusta, no sé, esta película es una verga, Sí, pero él puede dice, ser. no, pero esta como que no sé Como qué. Pierre. Como que Con el llega... Guasón. No, pero Pierre no, tiene su... Yo odio Los Miserables, por ejemplo. Claro. Pero Los Miserables no es cinéfilo. No sé. Sí, para mí sí. No, Miserables. cero. No hablan. O sea, cantan. Pero por eso, simplemente de última cantan. es fanático de los musicales, pero los fanáticos de los musicales no son cinéfilos. No, pero yo digo, el cinéfilo, le gusta todo. Todo. O sea, de todas las películas puede rescatar algo. Para mí... Por más que sea una Mm. verga para la mayoría, dice no, pero acá no sé qué. En esta película no hablan. No Para sé, mí, en sí, Miserable. sí. Creo que estoy casi de acuerdo contigo con esa idea de esa postura de querer defender lo que no se puede defender, ¿no? No, pero para mí es un amor al arte del Ajá. cine que va más allá de la película en Sí. sí. Porque yo escucho muchos podcasts sobre cine y a veces escucho algunos que son gente que mira muchas cosas y habla sobre X película. Pero eso es una verga esta película. Ujú. Y rescato un momento de esa película que a mí no me gustó para nada. No, pero eso es porque no quieren quemarse en el medio. Es por eso, defienden mí- absolutamente todo. A mí me pasó eso, bueno, lo hablamos con el Guasón, me pasó eso que me parece muy interesante. Me parece interesante la postura de quienes la defienden. Vi la entrevista de Tarantino, me parece interesante lo que dice, me pareció interesante lo que dijo Pierre, y lo dije en el capítulo, yo no lo veo. O sea, la película que me estás queriendo contar me parece buenísima. Yo no la vi en el cine. Pero bueno, también es lo que tiene el arte.
O sea, es... Sí, sí, sí. De eso se Es trata. subjetivo también Sí, esa sí. forma de recibir lo que la peli te propone, ¿no? Completamente. Y Si a sos veces... más o menos hermético también Y ahí es donde a veces se nos confunde los conceptos y donde el cine lo hace difícil porque el cine es arte y es entretenimiento también. Y ahí eso lo complejiza más todavía. es lo que habla Singing in the Rain también. Ujú. Uh, Acá quería decir algo más. Nunca pasó 2 veces. no. No, no hace falta. Vengo a decir cortito algo. Yo quiero decir una teoría. Para mí, la gente que le gusta el cine finge demencia con que el musical es algo nuevo y en realidad el musical estuvo desde siempre. Solo que no les gusta. Pero el musical es tanto parte de la historia del cine porque es una manera en que el cine amplió su vocabulario, amplió su manera de expresarse. No te gusta es otra cosa, pero está en esta misma película hace 1000. Ok. Sí, ahora sí estoy de acuerdo con que Nahuel faltó el respeto. Con la parte de la sonrisita faltó el respeto completamente. Está Así que acalambrado Jim Yo Carrey de quiero sonreír. encontrar una peli muda, pero musical. ¿Ay? No sé. Debe haber, debe quizás haber. porque, él se... no sé, hay algo así con el musical y con Singing in the Rain hasta sin la parte musical, que es jugar con los códigos del cine, ¿no? Y entonces sería una posición muy valiente hacer como un musical, pero una peli muda. No sé, quizás sería tu musical favorito. No, no creo. Si no sonríen. No sonrían. Bueno, Puede ser. eso fue Singing in the Rain. Déjenos en los comentarios. Queremos escuchar la polémica sobre los musicales. ¿Escuchan musicales? Sí, no. ¿Les gusta Singing in the Rain? ¿Les gustan los musicales? Si la respuesta es no, ¿están dispuestos a ver? No sé, díganos todo lo que piensan al respecto. Pierre, ¿tu recomendación? Sí, a ver, una recomendación. ¿Qué iba a hablar? Sí, una peli que se llama The Artist, que salió en 2011, que viene un poco antes de esa tendencia en los años 2010 de esas pelis que hablan del cine o que contextualizan su historia en la historia del cine, como Once Upon a Time in Hollywood, como Fabelmans de Spielberg, como Babylon, lo hablamos, como todas esas pelis un poco de grandes directores de ahora que están haciendo un trabajo casi... Reflexivo. Sí, reflexivo o anacrónico hasta, sí, bueno, ponen teóricos sobre la historia del cine. Que hay buenas películas, hay malas películas en todo eso. Pero bueno, esa peli es una peli francesa en blanco y negro y muda, de 2011. Pero es como el director se llama Michel Hazanavicius, el actor principal Jean Dujardin y la actriz Bérénice Bejo. Ella nació en Argentina. Su padre es director argentino, poco conocido, pero emigraron a Francia. Miguel Bejo se llama su padre. Muy poco conocido. Pero parece que hizo 2 películas locas. Bueno, que no vi todavía. Y esos 3 solían hacer peli de comedia en Francia. Nada internacional. Jean Dujardin, el protagonista, es un poco la copia de Gene Kelly, la copia francesa de Gene Kelly, como físicamente siempre fue así, pero en esa peli sentís la inspiración realmente del trabajo, hasta físico. Y lo que me interesó con hacer una peli en blanco y negro y muda es que no es solo un cosmético, porque viste que a veces en peli, no sé, de ahora, cuando hay una parte en blanco y negro, o cuando es una peli en blanco y negro, sí, eso es un poco cosmético, es poco inspirado. Ajá. Y es más para hacerlo como un gesto. Y esa peli me parece que lo hace de forma mucho más interesante, como un poco un homenaje, pero al mismo tiempo usando como todo lo que se puede hacer con el hecho de hacer una peli en blanco y negro mudo en 2011. Tampoco es como una gran película. Ganó el Oscar a Mejor Película. Me acuerdo, una me peli acuerdo. francesa, pero Criticado en su momento. sí, fue vendida un poco como la peli sobre la historia del cine en Estados Unidos que la gente de Estados Unidos no sabía hacer. Me gustó. Pero bueno, no sé si es verdad. Pero es interesante para mí ver, sobre todo si yo siento que es como van a apreciar más, van a disfrutar más de la peli si conocen un poco el código de esas pelis de los 20, 30, 40 en blanco y negro, porque hay un trabajo realmente de luz y de sombra y de trabajo de puesta de cámara también muy, muy, muy inspirado. Está un perro también que actúa, pero mejor que Messi en Anatomía de una Caída. Para O palabras sea, mayores. No, es increíble eso. Y la historia es básicamente la misma historia que Singing in the Rain, ese pasaje del cine mudo al cine sonoro.
Y eso, es muy interesante. No sé, tiene cosas muy interesantes y escenas muy, muy lindas también. Ujú. The Artist. Mira. Perfecto. Nahuel. Yo tengo un clasicón fuerte al medio, retomando un poco a este personaje Cosmo, que es Tiempos Modernos de Mm. Chaplin. Que tal vez sea una de las películas que no sé si que me marcaron, pero una película que vi muy de pibe varias veces. Me la pasaron en la escuela también. Pero esas películas que te hacen ser consciente de la sociedad, un poco del trabajo, no sé qué, porque es. Bueno, Charles Chaplin ya lo conocen. Si no vieron nunca una película de él, esta es una buena para entrar. Que bueno, es una comedia física, ¿no? Tres chiflados, Sí, es tipo un esa clown onda. completamente. Cuestión que es un trabajador bueno, época industrial, ¿no? Literal, su trabajo era ajustar un tornillo. Y bueno, peripecias, cosas locas, muy graciosa, muy graciosa. Recuerdo, ¿no? ¿Ustedes lo vieron? Sí, Sí. sí. Cuando traen la máquina al laburo, una máquina donde, bueno, le da de comer todos los pasos de comida y se empieza a estropear la máquina y, bueno, Con el choclo y todo. ajá, muy graciosa. Y bueno, si nunca entraron a Chaplin, Buster Keaton también, otro muy bueno. Sí. Y la máxima Chaplin es la máxima expresión de la comedia, una comedia consciente, vamos a decirlo. O sea, a través de la Ujú. comedia le da, pero con todo al capitalismo generalmente. Sí, Sí. otro que hizo también una peli sobre ese pasaje del cine mudo al cine sonoro también. Ujú. Ajá. Y yo mi recomendación la voy a ceder a Maca. Porque sé que Maca tiene muchísimas más recomendaciones sobre musicales que yo. Así que Maca, sí, tú vas a pasar no solo a recomendar, sino que vas a pasar a cerrar el capítulo. Bueno, si hubiese sabido, hubiese preparado muchísimo más una lista de recomendaciones. Pero acá Una es sola, freestyle, es una ¿no? sola. Una bala. Musicales buenos. Voy a tirar. No, pero vende uno para el pequeño Timmy que está viendo esto y dice, Ya hablaste de Chicago, ¿no? Smash. No, Ni voy a idea. recomendar dos cosas. Uno es Smash. Es una serie de HBO que fue cancelada porque son todos unos forros. Pero es una serie muy buena que te muestra cómo es el mundo de los musicales en Broadway. Los actores y actrices son muy talentosos. También te muestra un poco de picantito y de cosa sabrosa, así para que te sumes al chismecito. Pero tiene números musicales que son impresionantes y la verdad es que es tan buena que hoy en día hay un musical en Broadway que se llama Smash y que ojalá vaya a ver. Pero es muy buena, cantan muy bien, hay actores muy buenos. ¿Vieron la de... ¿Cómo se llamaba? Débora... La de la sitcom, una de las primeras sitcom, que son dos. Es una colorada No la tengo. y un chabón, que son amigos. Bueno, ella está en el cast de Smash y es muy bueno porque te muestra además el momento de la composición, el proceso creativo de cómo se genera la idea del musical, la composición de las canciones, el casting y después la guerra las peleas entre... De Ego. Sí, la guerra de egos. Y además el laburo y además el pituto me sale. Bueno, yo tengo un conocido y alguien entra así, hay otra que se rompe el lomo y le cuesta, o hay otra que simplemente es linda y entra. Bueno, nada, un montón de cosas que honestamente son reales. Habiendo estudiado un poquito de teatro musical en mi vida, doy fe. Una carrera. Bueno, pero después En no me Broadway, dediqué. Y después voy a recomendar algo que me encanta y que para mí tiene mucho que ver con lo que dice Noel, de tiempos modernos, Gene Kelly y todo, que es Mr. Bean. Chicos, Mr. Bean. Las películas de Mr. Bean, cada capítulo de Mr. Bean es una maravilla y el chabón no habla y te hace cagar de risa. Y además no solo es muy clown y que tiene una cara espectacular y todo, sino que lo querés, no sé, es un poco Michael Scott también, ¿o no?
¿Mr. Bean es Michael Scott? No. Michael Scott es Mr. Michael Bean. Scott habla demasiado. Mr. Sí. Bean no habla simplemente. Pero es parecido. ¿Porque te traje o...? Sí. Bueno. No, pero bueno, lo recomiendo. Y además la apertura de ¿qué fue? De los Juegos Olímpicos de Mr. Bean es espectacular. Bueno, esto ha sido Procas de Raúl. Me voy re enojada. Con Nahuel y con Pierre no, pero con Nahuel sí. Igual esto viene de antes. Así que, bueno, gente, vean musicales y no escuchen a las personas que dicen que son malos. Se iba así. Chao, chao. Chao.